Buenas tardes, mis apreciados estudiantes del ciclo 6. Vamos entonces a hacer la grabación sobre enlace químico. Esta es una presentación que les va a ayudar a ustedes muchísimo con las conclusiones sobre el tema que hemos estado viendo durante el tercer periodo y la mitad de este cuarto. En esta presentación hay 3 videitos que les van a orientar bastante. Quiero que los realicen porque son bastante interactivos y ustedes los pueden disfrutar. Bien, ¿qué hemos dicho del enlace químico? El enlace químico sencillamente son fuerzas que mantienen unidos los átomos, pero resulta que esos átomos se juntan, se unen para dar cumplimiento a una regla que se conoce como la regla del octeto. ¿Qué quiere decir eso? Que los átomos tengan 8 electrones en la capa de valencia. ¿Qué hemos visto? Hemos visto el enlace iónico, en donde veíamos que los átomos entonces tenían una interacción a nivel de electrones, pero uno de los átomos entonces cedía sus electrones al otro átomo, porque uno de los átomos involucrados, para el ejemplo, el cloro, que se encuentra aquí en la derecha, resulta que tenía mucha mayor energía, entonces le robaba el electrón al sodio. Siempre con el objetivo, el propósito de tener 8 electrones en la capa de valencia y formar moléculas muy bien estructuradas y después entonces sustancias químicas. Por otro lado, hablamos del enlace metálico, estoy aquí en el gráfico del centro, y decíamos que esos enlaces metálicos formaban como nubes electrónicas donde los electrones se ubicaban allí alrededor como mallas vibrátiles, realmente con una tensión energética muy grande sobre los átomos, de tal manera que los átomos que están aquí como esferitas, todos ellos de cobre, para el ejemplo, coloreados de color naranja y que dicen +2, entonces los átomos en el enlace metálico se tornaban positivos porque sus electrones empezaban a vibrar a su alrededor. Ahora vamos a hablar del enlace covalente. Y en el enlace covalente no hay transferencia de electrones, tampoco se forman nubes. En el enlace covalente se comparten los electrones porque las dos sustancias tienen o la misma energía o una energía parecida, de tal manera que el hidrógeno no necesita robarle al cloro, ni el cloro necesita robarle al hidrógeno, sino que están compartiendo aquí sus electrones, como lo muestro en esta diapositiva. Recordemos nuevamente lo que ya vimos. Esta es una diapositiva del enlace metálico y su nube electrónica. Lo observamos entonces también, dijimos que era la fuerza que mantenía unidas los metales, como el hierro, el cobre, con el que se fabrican llaves, herramientas, monedas, gaseosas, enlatados, etcétera, etcétera. Esto me parece muy bonito, es un ejemplo para que ustedes lo observen. Es un ejemplo de un niño, de un chico que hace la representación del enlace químico metálico. Entonces él dibuja un robot y en ese robot pues está representando esa explicación. El enlace metálico, entonces dijimos nosotros, ya lo explicamos, hace que entonces estas estructuras formadas sean unas estructuras que se pueden moldear, les podemos dar forma, tienen gran brillo, ¿de acuerdo? Y aquí entonces con ustedes estamos compartiendo una diapositiva muy interesante sobre lo que es la caracterización de la electronegatividad como la fuerza que tiene sentido en la formulación de los enlaces químicos. Sencillamente para que cuando ustedes vuelvan a ver la presentación, entonces la tengan como referente. Entonces, ¿cuáles enlaces vimos? El iónico, el covalente y el metálico. Hoy nos vamos a centrar rápidamente aquí en el enlace covalente. Entonces, aquí son imágenes de las clases iniciales sobre el enlace iónico, donde observábamos cómo uno de esos átomos le robaba el electrón al otro átomo, simulado aquí como si fuera una ratoncita, ¿de acuerdo? Y había una transferencia y se formaban redes cristalinas. Y ustedes hicieron unos ejemplos muy bonitos. Estos son algunos de los que me enviaron. Entonces, donde me mostraban a mí con plastilina cuáles fueron los enlaces iónicos. Muy bien. Ahora miremos un poquito nosotros este grafiquito, el enlace covalente, donde vamos a compartir. Entonces, en el enlace covalente lo que nosotros vamos a hacer
es a unir átomos, pero miremos acá cómo el oxígeno está compartiendo 3 electrones, estas esferitas azules con el átomo de carbono, y a la derecha vemos también cómo este oxígeno comparte estos 3 electrones, esferitas azules con el átomo de carbono, formando una molécula que conocemos muchísimo, que es el CO2. Entonces, pues es una molécula, el dióxido de carbono, que es importante para la vida, pero también nos puede causar intoxicación. Entonces, lo que yo quiero que ustedes referencien es la manera como se simboliza el enlace covalente. Aquí tenemos 2 círculos que son los 2 átomos de hidrógeno para el ejemplo. Están compartiendo 2 electrones. Un electrón está simbolizado por una esferita negra y el otro una esferita roja. Y vemos cómo lo comparten porque la fuerza que hay entre estos 2 átomos son exactamente iguales, porque corresponden al mismo elemento químico. Vemos cómo se forman por enlace covalente estructuras muy grandes, como por ejemplo este boro, que está compartiendo electrones con el flúor, en el ejemplo acá de la derecha, o este fósforo que comparte electrones con el cloro, ¿de acuerdo? Entonces observamos cómo así hay sustancias que pueden cumplir o no la regla del octeto. Entonces, la idea es que siempre los átomos tienden a formar entonces una capa de valencia con 8 electrones. Eso es lo que buscamos nosotros, como el que ustedes me mandaron, el nitrógeno, que comparte 3 pares de electrones para completar su octeto. Aquí tenemos ejemplos del enlace covalente, por ejemplo la molécula del agua, que es la segunda que estoy señalando aquí. Observamos cómo el hidrógeno comparte electrones con el oxígeno y por eso existe el agua. Pero también hay sustancias muy fuertes como el ácido clorhídrico, que también se secreta en la mucosa gástrica y que hace posible que se logren romper moléculas muy grandes de los alimentos. Nosotros en el organismo secretamos pequeñas porciones de ácido clorhídrico. Y tenemos otros ejemplos aquí donde yo quiero que ustedes observen cómo se comparten electrones. Un dato curioso es que quiero comentarles a ustedes que el hidrógeno nunca forma enlace iónico, siempre formará enlace covalente. Enlace covalente hay 3 clases, el covalente apolar, donde las 2 sustancias tienen la misma energía, como por ejemplo 2 cloros que están aquí compartiendo electrones. Entonces, como son de la misma naturaleza, tienen la misma energía, prácticamente que la molécula es plana. Otro sería, por ejemplo, el enlace covalente polar. Entonces, en el enlace covalente polar, uno de los átomos, aquí sería el cloro de la derecha, tiene un poquito más de energía, sin embargo, no le roba al hidrógeno. Comparte su electrón, que está aquí simbolizado por una X, y de esa misma manera el hidrógeno comparte con el cloro sus electrones. Eso sería en el polar. ¿Por qué polar? Porque el cloro de la derecha tiene más energía que el hidrógeno que está aquí en la izquierda. Y finalmente vamos a observar nosotros aquí el enlace múltiple. Entonces en el enlace múltiple podemos no solamente nosotros compartir un par de electrones, sino varios pares. Por ejemplo aquí el oxígeno que respiramos es O2 y cada átomo entonces va a compartir en este caso 2 pares de electrones para completar su octeto. Otro ejemplo sería el del amoníaco. El amoníaco que lo utilizamos en productos de limpieza, muy ampliamente utilizados, es una sustancia química muy fuerte. Entonces ahí observamos que el nitrógeno comparte todos sus electrones con el hidrógeno. Se llama dativo cuando una sola de las sustancias comparte los electrones. Aquí entonces con esta diapositiva cerramos la presentación breve, en donde se encuentra lo que hemos visto en el tercer periodo y esta primera parte del cuarto periodo. La idea es que podamos ver esta presentación y nos ayude a resolver la guía, que es muy sencilla. Muchísimas gracias. Mil bendiciones a todos. Muy buenas tardes, mis apreciados estudiantes de los ciclos 6. Nos encontramos nuevamente con ustedes para compartirle algunos aspectos sobre la guía de trabajo número 1 de este último
periodo académico que ustedes van a tener sobre la tercera parte del enlace químico, que es el enlace covalente. Vamos a hablar entonces en esta guía sobre el enlace covalente, una presentación realizada breve, sencilla, para que ustedes puedan realmente atender a las inquietudes. Hemos dicho que cuando hablamos de enlace covalente, hablamos entonces de la manera como los átomos comparten. Covalente quiere decir compartir electrones y siempre, la idea es compartirlos para lograr obtener 8 electrones en la capa de valencia, tener entonces el cumplimiento de la regla del octeto, de tal manera que las redes entonces se hagan sumamente fuertes y los enlaces químicos sean muy resistentes. Como primera actividad de esta guía, número 1 de este cuarto periodo o segundo para ustedes los del ciclo 6, entonces hemos orientado de manera sencilla algunos aspectos. Vamos a elaborar una sopita de letras y en esta sopa de letras les hemos orientado algunas palabras que tienen una relación con enlace químico, enlace covalente, y lo que pretendemos nosotros es que ustedes busquen esas palabras en esa sopa de letras, tanto para los estudiantes sordos como para los estudiantes oyentes. Hemos elaborado algún fraseo sencillamente para relacionar una letra del alfabeto con, Luisita, se dice con lenguaje de manos. Sí, con el deletreo en lengua de señas. Listo, Luisita. Con el deletreo de la lengua de señas, entonces aquí dice, por ejemplo, enlace, y es la manera que queremos nosotros que ustedes la vayan buscando en la sopa de letras. Dice enlace covalente y hacemos la referencia de que quiere decir compartir, ¿de acuerdo? Y dice aquí electrones. Entonces, era una manera de relacionarles a ustedes el alfabeto en la lengua española y pues obviamente el deletreo que se hace para mis apreciados estudiantes sordos. Entonces, vamos a hablar sobre qué cosa, vamos a hablar sobre el enlace químico covalente. Aquí vemos 2 átomos de oxígeno relacionados, 2 átomos de cloro y observamos cómo el oxígeno y el cloro están compartiendo electrones porque tienen exactamente la misma energía. Entonces realmente el oxígeno de la derecha comparte su electrón con el oxígeno de la izquierda y el oxígeno de la izquierda comparte su electrón con el oxígeno de la derecha. Pretendimos nosotros con la profesora Visitación aquí deletrearles a ustedes algo sencillo, aunque la idea realmente es que ustedes van a elaborar son las señas, porque tenemos claro que para absolutamente muchos de los conceptos de química con respecto al enlace químico, afortunadamente tenemos las señas. Entonces aquí escribimos nosotros en el deletreo de los estudiantes sordos, que este ejemplo que les estoy mostrando aquí es orientador para realizar el taller que debemos entregar tanto los estudiantes sordos como oyentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Los estudiantes oyentes obviamente saben que tienen que hacer lo mismo y vamos a presentarles a ustedes aquí una molécula mágica que es la molécula del agua. Entonces, observamos cómo los electrones que se están compartiendo van en color rojito. ¿Con quién los están compartiendo? Con el hidrógeno. Entonces, tanto el hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno, como el oxígeno comparte un electrón con el hidrógeno. De esa manera, al compartir, se están prestando los electrones para que cada uno logre equilibrar su octeto. En el hidrógeno de la parte inferior ocurre exactamente lo mismo. El hidrógeno comparte su único electrón y el oxígeno comparte un electrón para formar una molécula que es sumamente importante para la vida de todos los seres vivos en la Tierra, que pues es la molécula del agua. Y aquí tenemos la sopa de letras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillamente buscar las letras, esas letras que de pronto me pueden a mí orientar una palabra, por ejemplo, la palabra enlace químico.
enlace químico para el cual existe su seña. Entonces Luisita está haciendo ahí su seña. Entonces, enlace químico la buscamos aquí en mi sopa de letras, miramos dónde está, la señalamos con un color o con un resaltador, pero obviamente mis estudiantes sordos lo que tienen que hacer es construirme la seña para relacionarla. Entonces, como Luisita les está mostrando, el enlace químico quiere decir unir, unir. Entonces, yo quiero que ustedes me representen por medio de un dibujo sencillo, o si quieren puede ser un dibujo que ustedes bajan de internet, una fotico, como ustedes lo quieran hacer. Entonces vamos a buscar la palabra, los sordos escribimos la seña y pegamos el gráfico o hacemos el dibujo de lo que estamos representando. Entonces aquí hay varias palabras y frases que tenemos que buscar. Tenemos, Luisita, enlace químico, enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico, polar, no polar, electronegatividad, ley del octeto, electrones de valencia, estructura de Lewis, positivo, negativo, elementos, aquí son elementos de la tabla periódica, ¿no, mis amores? Configuración electrónica, recordémosla porque de pronto la olvidamos, 1S2, 2S2, que nos íbamos ahí con la flechita como lo está orientando Luisita, y por supuesto tabla periódica. Entonces, mis estudiantes sordos las van a buscar, dibujamos su seña y elaboramos un gráfico, o de pronto hacemos la impresión de un dibujo bien bonito, y eso es lo que tenemos que hacer. Mis estudiantes oyentes tienen que definir ese concepto. Y aquí, entonces, en esta paginita van las definiciones del concepto para los estudiantes oyentes. Y obviamente mis estudiantes sordos pueden resolverla en un cuaderno, como lo han hecho siempre, en un cuaderno, y pues obviamente compartirnos esos gráficos que ustedes hacen que relacionan el enlace covalente. Esa sería la guía, mis amores, para que por favor la trabajemos durante esta semana que viene de receso, sacan un ratico y pueden mirar entonces también la presentación y el video que ya Luisita nos dobló sobre enlace covalente, y me la van a enviar por favor para la semana que ya tenemos nosotros en este octubre, que ya ha empezado. Sería para el martes 13 de octubre. Martes 13 de octubre, mis amores. Claro que sí, el que la quiera mandar antes, pues los envían antes. Bueno, muchísimas gracias. Esa sería la guía que les estoy compartiendo para que podamos trabajar. Un abrazo y mil gracias a Luisita. Una buena tarde.